Agradezco y les doy la bienvenida a todos los presentes. Gracias por participar en esta nueva actividad de la red infectológica de la provincia. Y en este caso, como dice Marcela, creo que la convocatoria es importante porque el tema nos aborda y nos está atravesando a todos, ¿no? Que vamos a hablar en este día de las infecciones respiratorias agudas. Íbamos a hacer una división entre adultos y pediátricos, pero por razones de agenda de los disertantes tuvimos que comprimirla en una sola actividad. Como todos saben, yo quiero aclarar desde el inicio, pero todos saben que las infecciones respiratorias agudas se dividen en altas y bajas y que es distinto la presentación en la población pediátrica que en la adulta. Por lo tanto, vamos a denominar IRAP a todo lo que se refiere a pediatría, y en el caso del abordaje que va a hacer el doctor Marianelli, vamos a hablar de ETI, perdón, de enfermedad tipo influenza y de neumonía aguda de la comunidad, que es lo que más vemos nosotros en nuestro medio. Para esta presentación convocamos a la doctora Ana Willington, quien va a hacer una puesta al día de la epidemiología de las infecciones respiratorias agudas, fundamentalmente IRA en población pediátrica, IRA en adultos. La doctora es médica y pertenece al área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Posteriormente, va a hacer su presentación el profesor doctor Leonardo Marianelli, que es médico infectólogo y también hizo medicina interna, es jefe del servicio de infectología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y está a cargo de la parte infectológica crítica de nuestra terapia intensiva en el Hospital Rawson, y además es un amigo, un gran amigo. Él va a hablar del abordaje clínico de las infecciones respiratorias en los adultos. Posteriormente, la doctora Pía Samarvide, que es pediatra emergentóloga, es subjefa del área de emergentología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, y ella va a hablar del abordaje clínico del IRAP en la población pediátrica. Posteriormente, las bioquímicas Soledad Almada y Paola Sicilia van a hablar del algoritmo diagnóstico de las IRAP en el Laboratorio Central de Inmunofluorescencia y de Biología Molecular. Y por último, y no menos importante, nos acompaña el bioquímico Davor Martinovic, de la División de Microbiología del Hospital Rawson, y en esta oportunidad nos acompaña también Julián Facio, a quien le agradecemos, por supuesto, de antemano su colaboración y su ponencia, y van a hablar de la importancia del FilmArray, especialmente el panel respiratorio en este caso, en las infecciones respiratorias agudas. Así que le damos la bienvenida a todos y le damos la palabra a Ana Willington, y por favor, las preguntas, como dijo Marcela, en lo posible las hacemos al final. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecer por invitarnos a participar desde epidemiología. Ya me estoy poniendo nerviosa por todas las eminencias que hay acá. En el listado no lo voy a mirar más y ni tampoco les voy a ver la cara, así que voy a presentar y voy a tratar de ser lo más rápida posible. Primero vamos a ver un poquito cómo estamos en la provincia. Bien, un poquito que tengo que irme acá. Y luego un poquito cuáles son las estrategias de vigilancia que estamos llevando adelante, porque por ahí, a ver, primero miramos la información. Esto no es lo que le quiero presentar, qué bien. Para la red de infecto, acá está. Decía que las estrategias de vigilancia para infecciones respiratorias son como bastante por ahí complicadas, ¿sí? Bueno, un poquito a nivel nacional,
Esto lo sacamos del último boletín publicado por Nación. Están, según la vigilancia clínica, están empezando ya desde la semana 11 a aumentar los casos de ETI, de neumonía y de bronquiolitis. Y ya están ubicados un poquito en la zona de brote, en los corredores endémicos de esta patología, lo que no está pasando todavía acá en Córdoba, ¿sí? En cuanto a las internaciones, ya tienen internaciones por COVID y empieza a haber un ascenso de personas internadas por influenza. ¿Sí? La circulación de virus sincicial respiratorio en hospitalizados todavía permanece baja, ¿sí? En cuanto a la red de laboratorios de Nación, hay circulación de influenza, virus sincicial respiratorio y otros virus, con un aumento sostenido de influenza, predominio de influenza H1N1. Nosotros acá en la provincia, si ustedes se fijan, este es el año 2025 de una serie temporal desde el año 2019. Actualmente, hasta la semana 20 se presentaron 29.600 casos, lo cual es mucho menos que en los últimos, desde el 2022, son menos casos. Igual siempre hago la salvedad de que por ahí la notificación agrupada clínica lleva un poquito más de atraso que la notificación nominal, ¿no? Hasta ahora se llevan, hay un menor número, y el año con mayor cantidad de notificaciones para ETI fue el año 2022. Y bueno, el año pasado lo que tuvo de característico, yo no sé si ustedes ven mi flecha, pero fue que tuvimos un pico muy acentuado entre la semana 22 y 24, lo que hasta ahora no estaría pasando, por suerte. Bueno, en cuanto a la distribución, por grupos etarios, esta es la distribución. La mayor cantidad de notificaciones de enfermedad tipo influenza se observa en el grupo de 45 a 64 años, ¿sí? Con un 13%. Lo mismo que para las neumonías, que en ese grupo se presentan el 24,9%. Bueno, y por supuesto las bronquiolitis en el grupo donde se presenta, ¿sí? En cuanto al corredor endémico, los que lo venimos siguiendo, ya estamos viendo que estábamos mejor en estas semanas y como se ha ido poniendo al día la notificación, ya estamos un poquito ya cerca del área de seguridad, pero igual todavía seguimos tranquilos, incluso también por lo que se cuenta, digamos, en la sala de situación de los hospitales pediátricos. Hasta la semana pasada la situación estaba bastante tranquila. En cuanto a la circulación viral, en este año tenemos muchos menos aislamientos que el año pasado, ¿sí? Si bien hasta la semana 20 se estuvieron 705 muestras en niñas menores de 5 años, solamente 44 resultaron positivas, siendo el 29% corresponde a virus sincicial respiratorio, 25% a influenza, 16% adenovirus y 14% a parainfluenza, ¿sí? 9% metaneumo y COVID solamente el 7%, ¿sí? Pero acá, cuando vemos la distribución por semana, vemos que ya la semana 20 prácticamente duplicamos lo que había habido las semanas anteriores, ¿sí? Sin embargo, en relación al año pasado, venimos mucho más tranquilos, ¿sí? Hasta el año pasado a esta altura ya ya había positivas 224 muestras sobre un total de 1.200, creo que se habían estudiado.
En cuanto a los otros grupos etarios, tenemos menos aislamiento, sí, de 5 a 9 años tuvimos 9 casos positivos, 7 de influenza, un COVID y un parainfluenza. En el grupo de 10 a 14 años, un caso de parainfluenza, y los mayores de 14 años hubo 22 casos, el 77% de influenza y 23% de COVID. Bueno, en cuanto a la vigilancia de los internados, ya vamos a ver todas las estrategias. Claramente, estos no son todos los internados de la provincia por infecciones respiratorias, pero sí son los que tenemos notificados en el SNBS. Fíjense cómo va la curva, va en aumento. Sin embargo, lo que sobre todo va en aumento es el aislamiento de los diferentes virus, ¿sí? En población general, digo, todas las edades, se internaron 2.022 personas. Si se les pidieron pruebas de laboratorio al 88%, perdón, al 86% se les solicitaron pruebas diagnósticas, y el 88% de estas resultaron negativas, ¿sí? Al mirar la distribución de las que fueron positivos, tenemos un 15% de positividad para COVID, un 51% de positividad para influenza y 20% para otras virosis respiratorias. Para los niños, bueno, ya habíamos visto cuál era la distribución de los virus, pero fíjense acá también cómo empieza a haber ya más positividad, ¿sí? Bueno, un poquito en cuanto a la cobertura de vacunación. Respecto de la vacunación antigripal, tenemos para la primera dosis de vacuna antigripal un 44% de cobertura de primera dosis y un 27% de segunda dosis. Para las embarazadas, un 43% de cobertura, personal de salud 60%, personal esencial 26% y mayores de 65 años 37%. ¿Sí? Para los mayores de 65 años, vacuna no solamente el programa de inmunizaciones, sino también el PAMI. El PAMI 40%, nosotros el 60%. ¿Sí? Comparado con las coberturas nacionales, en general la provincia está mejor que la nación, salvo en el personal de salud que la nación presenta una cobertura del 66%. En cuanto a la cobertura de las otras vacunas, bueno, para esta época ya deberíamos estar alcanzando el 40% de cobertura. Para la tercera dosis de quíntuple tenemos 33% de cobertura, el refuerzo 32%, para triple bacteriana 23%, triple bacteriana celular 19% y en gestantes 35%. Y respecto a la vacunación para virus sincicial respiratorio, en un momento que deberíamos estar ya en una cobertura del 58%, llevamos recién 38%. Este año recuerdo de que la vacunación contra virus sincicial respiratorio comenzó en enero, y cuando miramos las coberturas a través de los meses, las coberturas individuales por cada mes, digo, en el mes de abril tenemos un 77% de cobertura de lo que se debió haber alcanzado en el mes de abril. Bueno, ahora un poco, ya sé que no me van a querer por lo que voy a presentar ahora, pero en realidad me parece sumamente importante que podamos entender bien de dónde sale esta información y a dónde hay que ponerla la información, ¿no? Sobre todo. Nosotros, el sistema que tenemos es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que es el SNBS, que es uno de los registros que forman parte del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, ¿sí?
Este sistema de información sanitaria argentino, CISA, es distinto del CISALU, ¿sí? Yo sé que hay mucha gente que se confunde, por eso hago la aclaración, espero que no sean ustedes, pero este es un sistema nacional, el CISALU es el sistema de historias clínicas que tenemos nosotros en la provincia, ¿sí? Este sistema de información sanitaria tiene distintos registros operativos, de los cuales uno es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, ¿sí? Hay un montón de otros de estos registros, que es, a ver, uno, por ejemplo, donde se notifican los ESAVI, el NOMIVAC, que es el registro de notificación de vacunas, el REFES, que es el Registro Federal de Establecimientos de Salud, hay el Remediar, ¿sí? Hay un montón. Bueno, para que quede claro, porque también en general usamos como sinónimo del SNBS lo de CISA, y el CISA en realidad es mucho, mucho más amplio, ¿sí? Se hace esta vigilancia sobre un grupo de eventos, ¿sí? De los cuales nosotros llevamos, digamos, tenemos priorizados unos cuantos, pero en realidad son más de 150 eventos. Algunos son parte digamos, de los eventos de notificación internacional que están en que forman parte del Reglamento Sanitario Internacional, y están regidos por una ley que es la ley 15.465, que es una ley del año 60. O sea, es una ley bastante, pero bastante antigua, más antigua que yo incluso. Entonces, el SNBS es digamos, es la herramienta y la estrategia oficial para cumplir con la notificación obligatoria. Este sistema es un sistema en Internet que, digamos, que genera redes de comunicación entre los distintos niveles entre los distintos niveles de responsabilidad, ¿sí? Entre los distintos subsectores también, porque no alcanza solamente al sector público, sino también al sector privado. Nos permite un uso y un análisis y una difusión de la información que es sumamente importante, porque sobre todo mejoró la disponibilidad de la información y mejoró la oportunidad para contar con esta información, ¿sí? Además de que integra la información de distintas fuentes, ¿sí? De la vigilancia clínica, de la vigilancia epidemiológica y de la vigilancia de laboratorio. Tenemos distintos niveles, digamos, acá no está el nivel nacional, no lo puse, soy agrandada, pero bueno, tenemos un nivel central nacional, luego el nivel central provincial, que está compuesto sobre todo por el área de epidemiología y el laboratorio central de la provincia, y luego tenemos los niveles hospitalarios y el primer nivel de atención. Acá puse al lado, o sea, a la derecha en esta diapositiva, este circuito de vigilancia que a mí me gusta porque es como bien llamativo por los colores. Pero en realidad para que tomemos conciencia todos, todo el tiempo, de que cuando hablamos de vigilancia no estamos hablando exclusivamente de notificación, ¿sí? La vigilancia tiene uno de sus pasos, que podría ser el primero o el último, que sería la notificación de los eventos, pero para que sea vigilancia requiere a la vez un análisis, un uso de la información, y requiere que se realicen medidas, ¿sí? Acciones, que son las acciones que voy a tomar frente a los diferentes eventos para, sobre todo, cortar la cadena de transmisión, ¿sí? Y un último, una última actividad, que es la evaluación, que es lo que hace que nuestro sistema se retroalimente y vaya mejorando.
En cuanto a la vigilancia de las infecciones respiratorias, nosotros recién en lo que yo les presenté vimos los virus respiratorios, ¿sí? Pero los eventos de notificación obligatoria respiratorias van mucho más allá de lo que es la vigilancia de las infecciones virales, ¿sí? Tenemos, para empezar, tuberculosis, ¿sí? Que es uno de los eventos que nosotros tenemos priorizados y cuya, digamos, cuya vigilancia se lleva gran parte del esfuerzo de epidemiología. Todas estas patologías que voy a nombrar ahora son de vigilancia nominal y son de vigilancia intensificada, quiere decir que llevan, digamos, una ficha específica y acciones a realizar dentro digamos, de las primeras horas de notificación. Es universal, esto quiere decir que todos los efectores de salud que diagnostican un caso de tuberculosis lo deben notificar de manera inmediata. Universal e inmediata. Las neumonías bacterianas también van a ser de notificación obligatoria, y luego están el COVID y las otras virosis respiratorias, que es de lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? Quería hacer esta aclaración para que no se queden afuera de nuestra cabeza o no crean que no estamos mirando esto, ¿sí? Bueno, y esto yo después voy a dejar las presentaciones, pero las dos diapos que siguen son para poder mostrarles que las estrategias son muchas y que por ahí es complicado. De todas formas, cuando uno ya se hace amigo, la complejidad no es tanta, ¿sí? Por un lado tenemos la vigilancia de laboratorio de COVID, influenza y otras virosis respiratorias en pacientes internados y fallecidos. Esta vigilancia es una vigilancia universal, ¿sí? Es decir, que la tienen que realizar todos los efectores, ¿sí? Es nominal, es inmediata, y la población a la que tenemos que notificar son todas las personas de cualquier edad que requieran internación por una infección respiratoria, ¿sí? Luego tenemos otra de las estrategias, que es la vigilancia universal de los casos confirmados de COVID o influenza, que sean ambulatorios, pero que yo por alguna razón haya pedido un diagnóstico etiológico. Es decir, que si yo hice un test rápido, por ejemplo, para COVID, en una persona mayor de 50 o una persona que tenía factores de riesgo y tuve un resultado positivo, lo tengo que notificar en el sistema de manera nominal y todos los efectores lo deben hacer, ¿sí? Luego tenemos la vigilancia sindrómica o la vigilancia agrupada de infecciones respiratorias agudas, como son ETI, neumonía y bronquiolitis. Esta notificación es agrupada, ¿sí? Es semanal, la deben realizar todos los efectores, y incluye a toda la población con diagnóstico de ETI, neumonía o bronquiolitis que se atienda en cualquier efector de salud, ¿sí? Esas les diría que son como las tres más principales, ¿sí? Pero también tenemos la notificación si tenemos alguna sospecha de virus emergente, ¿sí? Cuando hay cuando aparece, digamos, alguna virosis con algún tipo de característica clínica o lo que sea que no responde a lo que estamos acostumbrados y todo, hay que mandar muestra y hay que vigilar, ¿sí? Luego tenemos que vigilar a todas las personas que puedan haber estado expuestas a influenza aviar, ¿sí? Es de notificación nominal inmediata y corresponde notificar a toda persona que haya tenido exposición a animales enfermos o muertos o sus entornos contaminados, ¿sí? Para esto tenemos que tener la notificación previa de SENASA de que tenemos un foco de influenza aviar, ¿sí?
digamos, eso es lo esperable, que primero notifique SENASA de que nosotros hagamos, ese sería el orden, ¿sí? Y después, por supuesto, la detección y estudio de cualquier infección respiratoria que se presente en forma de brote. En realidad, todos los eventos que se presenten en forma de brote los debemos notificar de manera inmediata. Estas son las estrategias que son universales, es decir, que todos los efectores deben hacer la notificación. Y luego tenemos una serie de otras estrategias que son estrategias no universales o estrategias centinela, que tenemos varios en la provincia, ¿sí? Por ejemplo, la vigilancia centinela de las internaciones por infección respiratoria aguda. Esta es una notificación agrupada y semanal, donde se notifican todas las personas de cualquier edad que requirieron internación en los establecimientos centinela, y de este participan el Hospital de Niños, el Rawson, el Iturraspe, el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, el Luis Pasteur y la Clínica Regional del Sur de Río Cuarto. La vigilancia centinela de unidades, la vigilancia centinela de UMAS o unidades de monitoreo ambulatorio, ¿sí? Esto es para vigilar los ambulatorios, ¿sí? Que teóricamente tendrían que empezar a modificarse antes que los internados. Esto tiene un componente de notificación agrupada semanal y un componente de notificación nominal o inmediata. Se notifican todas las personas que consultan a los establecimientos centinela según los criterios de inclusión de esta estrategia, y de ellos participan el Iturraspe, el Hospital de Río Cuarto y el Rawson. Luego tenemos la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda grave. Esta es una vigilancia que incorporamos el año pasado, que todavía se está poniendo en marcha. Es bastante dificultoso de arrancar. El Hospital Centinela es el Hospital Misericordia y tiene un componente agrupado semanal y un componente de notificación nominal inmediata. Y por último, la vigilancia genómica de COVID, que es de notificación agrupada semanal y que lo lleva adelante el laboratorio central. Bueno, me parece que ya los volví lo suficiente locos. Solo quería que pudieran apreciar la complejidad en realidad de estas estrategias, pero que eso es lo que nos permite tener la información que analizamos todas las semanas. Muchas gracias, Ana, muy clara como siempre. Seguramente van a haber preguntas y las vamos a dejar para el final. Seguimos con la presentación del doctor Marianelli. Dale, bueno, muchas buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ahí voy a compartir la pantalla. No sé si están viendo ahí. Sí, Leo. Bárbaro. Bueno, para no hacerlo muy largo, gracias por la invitación. El tema a que tenemos que disertar ahora es ETI, enfermedad tipo influenza y neumonía adquirida en la comunidad. Yo sé que muchos ya este tema lo tienen revisto, pero la idea es tocar algunos puntos importantes para que todos estemos de acuerdo y más o menos manejemos la misma información. Gracias, Lore, por la presentación y aparte por ser el ejemplo de que es una ETI, que estás con congestión nasal y todo por lo que he visto en la presentación. Así es. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. En la agenda vamos a ver las definiciones de lo que es ETI, IRAP, IRAG. Después vamos a hablar un poquito de influenza, clínica y tratamiento, y de neumonía adquirida en la comunidad, clínica, diagnóstico y tratamiento. Me gusta empezar con las definiciones para que todos homogeneicemos los conceptos. Cuando hablamos de ETI, hablamos de un paciente que tiene
fiebre de 38 más, con tos de inicio dentro de los últimos de 10 días y sin una etiología definida. Habitualmente las causas más frecuentes y las que nosotros buscamos son influenza, COVID y virus sincitial respiratorio, pero como dijo la doctora, hay otras etiologías de la enfermedad tipo influenza. Después tenemos las IRAP, que son las infecciones respiratorias bajas, que van desde la laringitis, pasando por la bronquitis hasta la neumonía. Y dentro de las IRAP están las IRAG, que son las IRAP que se internan. El único criterio, la única diferencia entre estos acrónimos es que en las IRAG comprenden todas aquellas infecciones respiratorias bajas que requieren internación, pero que esa internación no se debe a una cuestión social o de aislamiento, sino que es por la gravedad de la infección. Este estudio de la MMWR lo presento porque, bueno, uno tiene por ahí el preconcepto de que dentro de los virus los más importantes serían influenza y COVID, y en tercer lugar, por intensidad o por patogenia, quedaría sincitial respiratorio. Pero este estudio que fue realizado en Estados Unidos por esta comisión, que incluyen 26 instituciones en todos los estados en Estados Unidos, hizo un estudio de 5.700 pacientes mayores de 60 años que fueron hospitalizados por una enfermedad respiratoria entre febrero del 22 y el 23, o sea que muchos ya tenían vacunas para COVID y obviamente vacunados para influenza. Eso observaron que aquellos pacientes infectados con virus sincitial respiratorio tuvieron una tasa de ingreso a terapia intensiva mayor comparándola con COVID e influenza, y que al compararse sincitial respiratorio con COVID y con influenza, la tasa de requerimiento de asistencia respiratoria mecánica fue superior. Lo que nos hace por ahí revalorar un preconcepto que por lo menos tengo yo de que sincitial respiratorio estaría en tercer lugar en lo que es intensidad en los procesos patológicos, por debajo de COVID e influenza, pero como digo, puede haber estado influenciado este estudio por las vacunaciones. Vamos a hablar un poquito de influenza, que sería como el modelo de las ETI. A partir de ese modelo, bueno, todo el resto de las etiologías tienen sintomatología similar, y además porque es el virus que puede modificar, de acuerdo a su intensidad de circulación, nuestro quehacer diario. Estas son las portadas de los diarios, si no se acuerdan, que son más nuevitos, más jovencitos en realidad. Esta fue la pandemia del 2009, H1N1, y bueno, ya se hablaba de ausentismo récord por gripe, número de muertos y todo eso, pero esto al lado de lo que fue el COVID pareció mucho menor. En realidad fue mucho menor. En relación a la transmisión de la influenza, todos sabemos que es a través de las grandes gotas, que generalmente en estas gotas no son mayores de 100 micras y no se desplazan a más de 1 metro, por eso habitualmente utilizamos los barbijos quirúrgicos cuando nos queremos proteger en los equipos de EPP para tratar pacientes con influenza. Y también la transmisión puede ser por contacto de la mucosa con secreciones contaminadas. Sabemos que el virus puede sobrevivir hasta 48 horas en superficies porosas, hasta 12 horas en la piel y hasta 2 horas en las manos. Por eso la importancia de seguir estimulando la higiene de manos, no tanto en la institución, sino en la población en general. En relación a la fisiopatogenia del virus breve, generalmente sabemos que la incubación puede ser de 1 a 4 días, con un promedio de 2 días, y en los adultos sanos la excreción de este virus se detecta generalmente 24 o 48 horas antes de que aparezcan los síntomas. La duración de la excreción viral tiene una media de 4.8 días, y se ha visto que las personas generalmente sanas, sin ningún compromiso, la excreción viral finaliza entre el 5º y el 10º día. Esto es importante a la hora de cuando nosotros internamos a los pacientes. La primera pregunta es ¿hasta cuánto va a durar el aislamiento? Porque bueno, necesitamos las camas, y por ahí un paciente con influenza me puede bloquear una cama de UTI o una cama del internado. También hay que tener en cuenta que hay pacientes en los extremos de la vida o pacientes con comorbilidades o inmunodeprimidos donde la tasa media de excreción viral es de 19 días, o sea que no a todos los pacientes yo le puedo levantar el aislamiento entre el 5º y el 7º día, porque las guías nacionales dicen al día 5 y las guías internacionales dicen al día 7, siempre y cuando obviamente
que el paciente tenga más de 24 horas de haber estado febril y sin síntomas respiratorios, o que hayan mejorado los mismos. Los síntomas ustedes ya los conocen: fiebre con sus consecuencias, cefalea, mialgias, debilidad, y se acompaña de tos no productiva, dolor de garganta, congestión nasal, puede haber una linfadenopatía cervical leve, hiperemia orofaringe, y generalmente en niños puede haber síntomas digestivos. Pero el cuadro puede ser desde ser una infección asintomática, que se da en el 14 hasta el 23% de las personas, un resfrío común o una neumonía o neumonía grave. En el laboratorio no hay datos útiles, generalmente los glóbulos blancos están normales, pero si solicitamos algún laboratorio a estos pacientes y tenemos una tasa de leucocitos mayor de 15.000, o una PCR más de 100 o una procalcitonina más de 0,25, nos haría sospechar de que esta infección podría haber una segunda infección bacteriana aparte de la influenza. En la evolución, generalmente los pacientes mejoran del segundo al quinto día, y en muchos pacientes, principalmente los de edad avanzada, puede haber lo que se conoce como una astenia postinfluenza, que puede durar varias semanas. Las complicaciones... Sí. ¿Me escuchás? Sí, disculpa, ¿me puedes quitar esa leyenda que está ahí abajo? Porque a veces tapa Vale. Ahí lo oculto. Gracias. Dentro de las complicaciones, la que vemos habitualmente es la sobreinfección o coinfección bacteriana, ¿no? Este es un paciente que ingresa por influenza con una consolidación en la base derecha y después se hace una neumonía bilateral. Y las complicaciones menos frecuentes son las que afectan los músculos, miositis o rhabdomiólisis, o las complicaciones neurológicas que van desde una meningitis de líquido claro, encefalitis o síndrome de Guillain-Barré. También hemos visto últimamente pacientes con influenza y convulsiones que no tenían antecedentes de epilepsia, que probablemente esté relacionado con el mismo influenza como está descrito. El diagnóstico lo hacemos con el hisopado, ya sea por la detección de antígeno a través de inmunofluorescencia directa o a través de la PCR. Por ejemplo, habitual usar el FILMARRE en una institución que trabajo, entonces eso nos da datos útiles para conocer la etiología de los pacientes y poder manejar con menos incertidumbre el cuadro. ¿A quién habitualmente le tomamos muestras? Generalmente a todas las embarazadas que tienen enfermedad tipo influenza, a todos los pacientes ambulatorios con alguna condición de riesgo, y obviamente a todos los pacientes internados con una infección respiratoria baja. El tratamiento que utilizamos para el influenza es el oseltamivir, que ustedes ya conocen, que viene en cápsulas y en jarabe. Habitualmente los pacientes que no tienen comorbilidades y vienen con síntomas de una ETI a la guardia, habitualmente, a no ser que sea un hospital centinela, habitualmente no se los hisopa, por ende el tratamiento se hace tratamiento sintomático, pero en aquellos pacientes que tienen comorbilidades o son internados en sala o en terapia intensiva, deberíamos realizar un gesto diagnóstico de influenza o de COVID e iniciar, si es positivo para influenza, oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el inicio de los síntomas. Obviamente, como dice toda la bibliografía, lo ideal es iniciar antes de las 48 horas, pero también se ha visto que iniciar posterior a las 48 horas hay una reducción de la excreción viral y obviamente también un acortamiento de la duración de los síntomas. Igual ese acortamiento de los síntomas no es muy significativo, generalmente lo descrito es un día, pero por ahí sí nos importa la reducción de la excreción viral, porque obviamente podemos levantar antes el aislamiento y tenemos menos riesgo de una transmisión horizontal en las instituciones. ¿Cuántos días daremos este oseltamivir? Lo que está descrito habitualmente son 5 días, ¿no? Pero estos 5 días va a depender de las condiciones del paciente. Esta es la guía nacional, este es una guía, el SANFOR, que es una recomendación internacional, dice que lo habitual son 5 días, pero en aquellos pacientes que están críticamente enfermos en terapia intensiva o severamente inmunodeprimidos, la administración del oseltamivir puede ser de 10 días o más. Eso es para hablar rápidamente de lo que es influenza, que realmente todos han manejado, los que tienen mi edad o un poquito menos, hemos vivido la epidemia del 2009, entonces estamos habituados a esto. En relación a neumonía aguda de la comunidad,
lo puntual sería el diagnóstico. El diagnóstico nosotros lo hacemos con la suma del componente clínico más la radiografía. Una radiografía compatible con neumonía que consideramos aquella que tiene una consolidación lobar, imágenes intersticiales y o cavitaciones, más fiebre y un síntoma respiratorio, o fiebre o sin fiebre, pero con 2 síntomas respiratorios, podríamos considerar que el paciente está presentando una neumonía que en la comunidad y obviamente debería tener menos de 14 días de evolución. Cuando yo considero una neumonía es grave, cuando aparte de diagnosticar la neumonía, tengo 3 criterios menores de un score que es de la ATS-ITSA, que ya se lo voy a mostrar, y esto me define a mí la gravedad de la neumonía. Hay muchos pacientes que a lo mejor tienen 1 o 2 criterios a la hora que nosotros los valoramos, pero bueno, hay que tener cuidado porque nosotros cuando vemos al paciente estamos viendo una foto de la película y puede que el paciente tenga una evolución grave posteriormente. Con el examen físico y la anamnesis yo puedo llegar al diagnóstico de neumonía prácticamente en un 70%. Hay 2 signos clínicos que son de relevancia estadística. Uno es el inicio brusco, que en neumonía que en la comunidad se relaciona estadísticamente con infección por Streptococcus pneumoniae, y otro es el dolor en punta de costado, que se relaciona con una neumonía producida por una bacteria capsulada, ya sea neumococo, Haemophilus o Moraxella. Las guías de SADI del 2015 ya referían que no existe una buena correlación entre la presentación clínica y la etiología. O sea que un comienzo lento, una disociación clínico-radiológica, no es igual a gérmenes atípicos. Por eso ya en el 2015 decía que dada la escasa posibilidad de predecir el agente etiológico, en base a los hallazgos clínicos, el término neumonía típica ya no se utiliza. Aunque todavía en la facultad nosotros vemos que para una cuestión práctica lo suele dividir en neumonía típica y atípica, pero en la práctica en realidad investigamos siempre los 2 tipos de bacterias, las típicas y las atípicas, y ponemos tratamiento para ambas. Un dato clínico que, bueno, empezamos a usar más ahora con el COVID es lo que conocemos nosotros como SAFI, que es la relación entre la saturación de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Como muchas veces los pacientes en la guardia nosotros no le hacemos gases arteriales, esta relación que tiene una buena correlación con la PAFI, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, me puede a mí inferir una gravedad en el paciente que estoy evaluando. Obviamente cuando mido la saturación, tengo que tener en cuenta que el paciente no esté febril, porque al estar febril tengo vasoconstricción periférica y eso me va a marcar desaturación, ¿no? O sea, tener en cuenta que debemos valorar correctamente la saturación de oxígeno. En relación a la radiografía, es el gold estándar, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico, pero tengo algunos falsos negativos. Los falsos negativos se dan cuando la infección es precoz. Si el paciente comenzó súbitamente con fiebre y tos, y quiero saber si el paciente tiene neumonía, le hago una radiografía, y la infección precoz me puede dar una radiografía normal. Y son esos pacientes que comienzan con fiebre, sin ningún otro síntoma, y a los 3 o 4 días siguen febril, una fiebre que es muy difícil de controlar, y le hago la radiografía, y ahí a las 24 o 48 horas puede aparecer el infiltrado. Por eso se sugiere repetir la radiografía si sospechamos neumonía y la primera radiografía fue normal. También en pacientes con neutropenia severa, o sea, menos de 500 neutrófilos, puede ser que al no tener neutrófilo no consolide y obviamente la radiografía sea normal. Y también a los pacientes que están deshidratados, es muy común en el folclore hospitalario decir a aquellos pacientes que uno lo empieza a hidratar y comienzan con la tos y comienzan a verse manifestaciones de la radiografía. Eso parecía como un folclore, pero en realidad hay informes de casos y experimentos en animales que favorecen la hipótesis de que la depresión de volumen puede producir una radiografía normal, al principio negativa, y cuando se repone el volumen o la hidratación, obviamente, aparecen las imágenes. Después también la valoración de la radiografía va a depender de la interpretación de quien la ve, no es lo mismo que la vea yo, que la vea un especialista en imágenes, y no está recomendado el seguimiento con radiografía de las neumonías, a no ser que el paciente sea intubado, se le haga una vía central o se
o se sospecha una complicación de la neumonía como un derrame pleural. Si no se hace la primera radiografía, se diagnostica la neumonía, se le pone el tratamiento y si el paciente evoluciona bien, no se vuelve a repetir para el alta. Dentro de los estudios microbiológicos, sabemos que la mayoría de los pacientes que reciben tratamiento ambulatorio, generalmente no tienen comorbilidades, no necesitan pruebas microbiológicas, porque con la terapia empírica se suele tener éxito y el conocimiento del agente etiológico no suele mejorar los resultados. Pero estos son, yo creo, la minoría de los pacientes. Siempre buscamos los gérmenes habituales, como neumococo, hemófilos, moraxella, Mycoplasma pneumoniae, y obviamente también tenemos que tener en cuenta la circulación de virus, como COVID, el SARS-CoV-2, perdón, y el virus de la influenza. En la época de la pandemia habíamos visto que bueno, la principal causa de neumonía que había en la comunidad era el COVID, y nosotros le poníamos antibióticos prácticamente al 71% de los pacientes, cuando solamente el 3.5% de los pacientes tenían una coinfección y el 14% de los pacientes tenían una infección secundaria. O sea que al principio, cuando no se sabía mucho, bueno, hacíamos lo que podíamos y indicábamos lo que hacíamos habitualmente. En relación a la valoración del riesgo, lo principal es el juicio clínico. No existe un score suficientemente seguro ni amplio como para ser tan bueno como el juicio clínico del paciente. Este es el CUR 65, que tiene pocas variables, es fácil de utilizar, y este es el score de Fine, que está a la derecha, que tiene muchas variables, un poco más específico. Ninguno de los dos fueron creados para determinar el lugar de internación ni la necesidad de RM o vasopresores. Fueron creados para definir la mortalidad a los 30 días. Uno puede sobreestimar los pacientes y otro puede subestimar los pacientes, ¿no es cierto? Pero bueno, son las herramientas que tenemos para valorar. Y este de abajo es el score del ATS-ETSA, que tiene criterios menores. Por eso le decía que una neumonía grave debería cumplir 3 criterios menores, pero por ahí el paciente viene con 1 o 2 y a las 24 o 48 horas aparece el tercero, y académicamente lo podríamos definir así, aunque a veces no nos hace falta todos los criterios para saber, porque todo depende del juicio clínico. No incluye los criterios mayores, porque los criterios mayores son el shock séptico y el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Obviamente, si el paciente tiene esto, tiene una neumonía grave. Cuando uno estudia este score, aclaran que estos criterios fueron agregados para mejorar la sensibilidad de este score. A veces el paciente es internado por otros factores que no es la gravedad, como por ejemplo la intolerancia oral, el abuso de sustancias, el deterioro cognitivo o la situación de calle, ¿no? Entonces, muchas veces hay pacientes internados que tienen una buena condición respiratoria, pero bueno, el motivo de la internación fue otra. En relación al diagnóstico microbiológico no voy a hablar mucho. Lo único que le puedo decir es que si yo me pongo a buscar los microorganismos de la neumonía, a lo mejor entre un 60 y un 80% de las veces puedo llegar a un diagnóstico etiológico. Si yo uso los métodos habituales, en un 20%, pero es muy importante conocer la etiología de las neumonías, principalmente en los pacientes que están graves, ¿no? Puedo utilizar el esputo, que la sensibilidad y especificidad son muy amplias, depende de dónde se realice, de la complejidad o el equipamiento que tenga la institución donde se estudie. Los hemocultivos tienen un rendimiento menor del 20% y generalmente 2/3 de los hemocultivos son positivos para streptoneumoniae. Podemos también utilizar los antígenos, ya sea por inmunofluorescencia directa, el panel viral que se utiliza habitualmente en pediatría, tiene menor sensibilidad en adultos, o los antígenos urinarios para streptoneumoniae y legionela, que tienen una buena sensibilidad y especificidad, son sensibles, específicos, fáciles de realizar y no están influenciadas por el tratamiento antimicrobiano previo cuando valoramos al paciente. Las serologías también son útiles cuando sospechamos infecciones por bacterias atípicas, pero nunca confirman el diagnóstico. Siempre se requiere algún otro método diagnóstico para poder confirmar una neumonía, por ejemplo, por micoplasma, pero bueno, es un acercamiento a la etiología. Tenemos los paneles de film array, de que va a hablar, creo que Davor, muy útiles. Nosotros empezamos a utilizar no hace mucho tiempo, pero la verdad que nos arrojan datos importantes para el manejo de los pacientes. El anterior era un panel de infecciones respiratorias agudas altas. Este es el panel de neumonía, que sirve tanto para
extrahospitalaria como para intrahospitalarias. Y en este caso, por ejemplo, hicimos el diagnóstico de una neumonía por Mycoplasma pneumoniae con detección de la PCR en el FILM-Array y la IgM en suero. No hay que olvidar nunca solicitar por lo menos el test rápido para HIV a todo paciente con neumonía que en la comunidad que internamos, porque eso nos va a cambiar a nosotros no solo el tratamiento, sino la gama de microorganismos a tener en cuenta en la búsqueda y en el tratamiento. Este paciente ingresó con una neumonía, se le hizo un test rápido, fue positivo y se le hicieron CD4 de guardia en el Hospital Rawson y tenía 14, entró en la época antes de la historia clínica electrónica. En relación al tratamiento, no sé si vamos bien de tiempo, me dijeron 20 minutos, 25. Sí, tenés unos minutos, Leo. Bárbaro. Con respecto al tratamiento, no ha cambiado mucho en los últimos años, es la asociación de un beta-lactámico, estos son pacientes sin factores de riesgo ambulatorios, amoxicilina 1 gramo cada 8 horas, más un macrólido o una tetraciclina como la doxiciclina. Las recomendaciones dicen en áreas donde la resistencia es menor del 25%, se puede utilizar un macrólido o una tetraciclina como monoterapia, pero esta es la última... los últimos datos que tenemos nosotros de streptoneumonía, por ejemplo, tenemos a macrólidos una sensibilidad del 70%, o sea que no podríamos utilizar los macrólidos, y creo que los tetraciclinas está por ahí también, como monoterapia, sino siempre asociado a un beta-lactámico. Habitualmente yo utilizo la citromicina porque es una vez al día, porque son solo 5 días de tratamiento y tiene mayor actividad sobre Mycoplasma pneumoniae que claritromicina u otros macrólidos. En pacientes con factores de riesgo, a la amoxicilina le sumo el ácido clavulánico porque aumenta la frecuencia de bacterias productoras de beta-lactamasa como Haemophilus influenza o Moraxella, asociada como en el anterior a un macrólido o a una tetraciclina para los gérmenes atípicos. En el caso de alergia a los beta-lactámicos, utilizamos monoterapia con una quinolona, ya sea levofloxacina o moxifloxacina, y para saber si el paciente es alérgico utilizamos un score, que es el PENFAST, que la verdad tiene una buena sensibilidad y especificidad, porque hay muchos pacientes que refieren ser alérgicos a la penicilina, y cuando le hacemos este score, los pacientes no están dentro de ese rango de alergia severa, entonces utilizamos un beta-lactámico. Pero sí, bueno, nos da dentro del rango de probable